Yo te voy a decir lo que sucede si alguien fue abusada y no se le atiende. Y sí, 100%, porque lo bloqueas y como que no quieres pensar en eso, no quieres pensar lo peor de esa persona. Ya con el tiempo que te deja de doler, dices, no, güey, o sea, ahora no me duele, ahora tengo coraje de verlo nublado, ¿no? Buenos días, me voy despertando, ustedes también. El día de ayer hicimos una entrevista a la psicóloga Silvia Ramos y nos respondió muchísimas preguntas sobre el tema del abuso. El tema principal era por qué la víctima crea un vínculo con el abusador y por qué el abusador quiere tener un vínculo con la víctima, pero al final terminamos respondiendo muchísimas preguntas que ustedes nos mandaron sobre el tema y sobre casos de abuso que ustedes tenían en alguna relación. Es la primera entrevista que hago a distancia, le estoy agarrando apenas la onda al Zoom, así que ténganme paciencia. No perdamos el tiempo y vamos a empezar. Pues primero que nada, doctora Celia Ramos. Mi nombre es Celia Ramos, yo soy psicóloga, estudié psicología en mi licenciatura, o sea, en la universidad, y posteriormente me especialicé en psicoterapia. En psicoterapia para niños y en psicoterapia para adultos, que eso también engloba adolescentes. Estudié una maestría en psicoterapia infantil, otra en psicoterapia para adultos y diferentes especializaciones y diplomados como en recursos humanos, lengua de señas mexicana, educación inclusiva, abuso sexual, problemas emocionales en la infancia y varios pues que he estado pues estudiando para brindarle pues mejor atención a mis pacientes. El día de hoy vamos a platicar todas las implicaciones psicológicas que ocurren en los abusos, entendiendo que un abuso, es que nosotros creemos que un abuso es alguien que llega a violar a alguien, o sea, ya eso es un abuso. Esa es una de las muchas formas en las que pueden ocurrir los abusos. Incluso no siempre son sexuales, hay abusos de poder, hay abuso físico, hay abuso de confianza, hay muchísimos tipos de abuso. Abusar es aprovecharte de la situación de otra persona porque sientes que tienes como ventaja con la persona, entonces te aprovechas de esa desventaja que tiene y cometes un abuso, un aprovechamiento, o sea, te estás aprovechando de algo. Por lo tanto, no siempre es solo la violación. La palabra abuso con violación y son cosas, no, la violación está dentro de la parte del abuso, pero es muchísimo, muy amplio. Y eso decimos, no, no es un abuso. Otra de las cosas, fíjate, X, que creemos es que una persona que fue abusada, vamos a suponer que una mujer que enfrente de todos en el metro o en un auditorio, alguien mete la mano debajo de su falda, entonces nosotros creemos que una persona que tiene este tipo de abuso va a agarrar su bolsa y le va a dar una cachetada. Y que esa es la reacción normal. Ariana Grande, cuando está con un pastor, fue a cantar a un lugar y este pastor la abrazó y empezó a ponerle la mano aquí, o sea, empezó a tocarle el busto y ella se reía, así como... Porque eso es lo que hacemos cuando hay un abuso, nadie nos ha enseñado cómo actuar, pero como vemos que la persona no se enojó y le dio una cachetada, entonces no fue un abuso. No sabemos, o sea... No tenemos idea de lo que significa abusar de alguien, por eso emitimos esos juicios. Luego tenemos estos videos que han salido pues últimamente con todo lo que ha pasado de un cantante mexicano que se llama Enrique Guzmán. Pues, ha salido como de repente le toca el busto a otra artista de allí que se llama Verónica Castro y ella se ríe, se hace para atrás pero se ríe. Y así puedo decir muchísimos otros ejemplos en donde en vivo, después hubo una denuncia, pero en el video la persona se está riendo, porque no conocemos realmente las reacciones y estas son las reacciones no comunes que suceden. También dicen por ahí, como que el peor abuso es el emocional. Y muchas veces pensamos que el abuso emocional no es un abuso. Es muy común que dentro de abusos como los que estoy comentando haya abusos emocionales, porque una persona que se atreve a abusar de otra, un adulto que se atreve, porque en los niños es diferente, no estoy hablando de niños, ¿ok? Un adulto que se atreve a abusar de otro es una persona que de alguna forma no tiene muy claros los límites. Un límite es saber dónde se terminan mis derechos y empiezan los de los demás. Pero fíjate que las personas tenemos algo que se llama empatía y cuando sobrepasamos los derechos de los demás nos sentimos mal.
algo nos dice, hiciste mal. Bueno, ellos no tienen esta capacidad, no la tienen, por lo tanto se atreven a hacer muchas cosas peligrosas, como lo es los abusos emocionales, y son expertos en la manipulación a través de la culpa. Esta es más difícil de detectar, que es cuando yo, por ejemplo, te digo a ti, ay, fíjate que me ha estado yendo muy mal ahorita de dinero, a ver, ¿cómo le hago? Ay, con ganas de que alguien llegue y me regale dinero, pero esas cosas no las pasan en la tele, ¿verdad? Si yo te quiero mucho a ti, tú me quieres mucho a mí, te estoy haciendo sentir culpable porque yo no tengo dinero. ¿Y sabes qué vas a Aquí hacer? es Le vas a hablar a tus amigos y le vas a decir, hay que juntar todos dinero, pero te manipulé. claro. Esas manipulaciones son menos evidentes y más difíciles de detectar. Y la gente que se atreve a hacerlos, pues tiene mucho entrenamiento en esto. Y saben cómo realizarlos para que tú accedas, pero lo primero que hacen es hacerte sentir culpable. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona como de lo que estábamos hablando ahorita, una persona abusadora, o sea, un abusador, se involucra contigo de forma emocional, pero antes del abuso, no después de él. Se involucra contigo De hecho, te antes, gana de esa manera, ¿no? porque la gente cree que, ay, ocurrió el abuso y luego y luego, ¿seguiste ahí? No, es que el vínculo ya existía. El vínculo ya existía, por lo tanto, cuando ocurre el abuso, la víctima se confunde y dice, bueno, ¿me quieres o no me quieres? ¿Por qué me lastimas? Y entonces la persona sigue haciendo cosas buenas por ella. Y nos confundimos y dices, ¿esta persona es buena o es mala? Incluso piden perdón, juran que nunca va a volver a suceder. Y como hay un vínculo, están utilizando ese vínculo para poder seguir abusando de ti. Incluso si tú los llegas a denunciar o a decirle a otras personas, te vas a sentir culpable porque le estás haciendo daño a alguien con quien tienes un vínculo. Por eso es tan difícil que las víctimas denuncien también, porque los abusadores antes de cometer los abusos crean vínculos con las víctimas para que sea más difícil después que tú me denuncies a mí, porque me quieres, porque he hecho cosas buenas por ti. Y los seres humanos tenemos también la mentalidad de, ay, pero es que él me ayudó cuando tal cosa. Y ellos se aprovechan de eso, de que hubo cosas positivas dentro de las relaciones de los abusadores con las víctimas. Abusos porque saben que te vas a sentir culpable de hacer algo contra ellos porque tienes un vínculo afectivo con él. Y eso también es parte del abuso emocional. Como todo el mundo lo normaliza a tu alrededor, tú vives pensando que eso está bien y que no es un abuso y que solamente es una persona que tiene ciertos gustos y lo ocultas y lo limitas a tu vida. Y luego cuando hablas es como, ¿por qué no lo haces? Y te quedas, güey, también ya lo normalicé porque la gente me educó a normalizarlo. Sí, y es que todo esto viene porque yo creo que la mayoría de la población mexicana conoce del abuso lo que ha visto en las novelas. No nos han llegado como que a dar una clase de eso, a explicarnos. Entonces, lamentablemente, no sabemos cómo reaccionar. No sabemos cómo reaccionar ante un abuso, si sentirnos mal, sentirnos bien, qué decirle a la víctima, no digas nada, si di algo. Mucha gente incluso me busca diciendo, una amiga me contó, ¿y qué hago? No sabemos realmente qué hacer. Otra de las cosas es que todos los seres humanos, por naturaleza, somos seres sociales. Por lo tanto, lo que el otro diga siempre va a importar al menos de alguna forma. Cuando maduramos empieza a importar un poco menos, pero siempre el primer impacto antes de tomar una decisión es qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar esto, porque somos seres que nos gusta estar rodeados de nuestros iguales. Yo lo que invito a todos es a analizar que no podemos controlar el pensamiento de todos, solo puedes controlar el tuyo. Lo que los demás piensen, no vas a poder hacer absolutamente nada. Así te vayas por el camino más recto para denunciar a alguien, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo.
Claro. Siempre va a haber alguien y eso nunca lo vamos a poder controlar. Es imposible que podamos controlar eso. Yo lo que les invito a las víctimas es a fijarte quién sí está contigo en lugar de quién te está tratando de robar la paz. Porque siempre va a haber gente que estás buscando protagonismo, te quieres aprovechar de esta persona. O del movimiento. Probablemente ellos lo hagan y entonces creen que todos lo hacen de esa forma. Pero se le llaman ideas de referencia. Yo interpreto algo con los aprendizajes que tengo y como yo viví en una familia donde la gente se aprovechaba de la otra, entonces pienso que todo el mundo le va a pasar exactamente igual. Todas son ideas de referencia de nuestra infancia. Entonces, así lo hagas de la forma más recta, de la mejor forma posible, siempre va a haber alguien que no está de acuerdo porque no podemos controlar el pensamiento de los demás. Y lo peor es que están en su derecho a pensar diferente. O sea, no podemos evitarlo, pues. Entonces, como que, pues eso piensas tú. Y yo lo que les invito es fijarte en quién sí te está apoyando, en quién sí está contigo, porque si tú te diste cuenta con esto, que hay gente que no te quiere, bueno, y esas son las que tú quieres en tu vida. Claro. O sea, esas personas que no te apoyan si tú denuncias un abuso y son las que tú quieres en tu vida, pues te estás dando cuenta que no y pues te alejas de esas personas, tomas una distancia sana pues de esas personas porque te está robando la paz en ese momento. O sea, fijarnos en lo que nos da energía y no en lo que solamente nos lo quita. Exacto. Alguien pregunta, ¿la presión social influye? Claro que influye, pero es lo mismo que estás hablando, ¿no? No debería de quitarnos la paz, no debería que la presión social nos influyera, aunque lo haga, ¿no? Así es, o sea, esto implica muchísimas cosas, pero siempre la parte social va a ser muy importante para una víctima, porque como lo que nosotros creemos es lo que hemos visto en la tele, nosotros nos imaginamos que un abuso es un señor borracho que en la noche llega a su casa y toca a su hijastra. Y eso es una de las muchas formas en las que suceden. Puede ser psicológico, sí sucede de esa forma. Puede ser físico, puede ser chantaje, ¿no? Así es, o sea, existen muchísimas formas y yo por eso invito a la sociedad mexicana a educarnos más. Ahorita ya no hay pretextos. Afortunadamente todo está en la red. Todo está en la red, las investigaciones están abiertas para todos en la red. Entonces todos podemos tener acceso a ellas y existen profesionales que nos pueden asesorar en esto. Ok, es que no se trata de que lo romantice. Lo que sucede es que desde antes de que ocurra el abuso, el abusador crea un vínculo con la víctima y la empieza a reforzar de forma intermitente. ¿Qué es intermitente? Que a veces sí y a veces no. Te trato mal una vez, pero te trato bien 10 veces. Por lo tanto, es muy difícil que tú me vayas a dejar porque sí te estoy ofreciendo cosas buenas. Te pido perdón, te prometo que no va a volver a suceder, pero después sí vuelve a suceder, pero otras 10 veces no. Por ejemplo, vamos a suponer que es una relación en donde tu pareja comete este tipo de asuntos contigo. Pero cuando sucede, pues tú te sientes muy mal, terminan, pero te busca y te lleva flores, te compra algo, cosas que sabe que son importantes para ti. Y el ser humano, de alguna forma, siempre se fija en el lado bondadoso. Por lo tanto, la víctima llega a perdonar. Le llega a perdonar porque fue lo que le enseñaron. Porque nosotros decimos, ay, es que nomás vete. Hay un círculo llamado círculo de la violencia. Y esto lo pueden, incluso en las páginas del gobierno de México, está toda esta información del círculo de la violencia. Incluso en este círculo hay una etapa que se le llama la luna de miel, que es después de que ocurre la agresión, soy la mejor persona contigo. Y entonces realmente tú te convences, ves, vale la pena perdonar, estar aquí, todo está bien. ¿Por qué? Es porque las víctimas lo permiten.
Es igual que cuando estaba todo este asunto de la violencia doméstica, ya sea de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, decían, pero ¿por qué lo permites? Es exactamente igual, porque es un círculo que no tenemos idea de cómo funciona, por eso hay que educarnos. ¿Y qué sucedió? Si yo vi que había parejas que así lo hacen y no les pasa nada, entonces yo pienso que es normal. O sea, si yo de niña veía a mis papás agarrarse hasta del chongo y luego mi mamá y mi papá andaban como si nada, entonces yo aprendo, pues eso pasa y no pasa nada. Si yo veo que se gritan groserías, que se dicen cosas horribles, pero que mi papá ahí sigue con mi mamá, aunque mi mamá le diga cosas muy hirientes, entonces yo aprendo que eso pasa, que alguien que te ama te puede herir. Hay muchos aprendizajes de antes que hacen que la víctima se quede. Se le llaman herramientas emocionales. Si tú dices, yo nunca lo haría, qué bueno que tú ya tienes esas herramientas, pero no porque tú las tengas, otras personas sí las tienen. Porque crecemos en contextos diferentes. Porque nosotros en la infancia aprendemos viendo. Así es como lo hacemos, aprendemos viendo. Y si tuvimos una mamá que no nos enseñó lo que son los límites, que recordamos que los límites es hasta aquí llegan tus derechos y empiezan los de los demás y no lo puedes pasar. Si tuvimos una mamá que no nos enseñó los límites, fíjate, te voy a decir algo que vas a decir, no puedo creer que pase de esa forma. Tenemos a un niño que de repente está picándole ¿qué será? A un enchufe y está metiendo los dedos. Y entonces llega la mamá y le dice, deja ahí. Y él sigue, incluso se pone desafiante y dice que no y sigue. Y la mamá, ay no, yo ya no sé qué hacer con este niño, pero lo deja y después va y le pega. Pero no le enseñaste nada, no, solo le pegaste, no le has explicado por qué no tiene por qué meter ahí los dedos. O sea, todas esas cosas permisivas que hacemos hacen que ellos aprendan que los límites se pueden pasar y eso está bien, porque no pasa nada. Incluso hay niños que me dicen, pues me van a pegar, pero no más. Y yo, Dios santo. No vale. Así es. No quiere decir que un niño que dejen que meta los dedos en la electricidad vaya a pasar esto, no, sino que de pequeños nosotros vamos intentando hacer cosas y necesitamos una mamá que nos diga, eso no, y nos explique por qué. Si tú le pegas a tu hermano, lo lastimas y no puedes hacerlo. Si tú me pegas a mí, me lastimas y no puedes hacerlo. Pero es que es muy poco común que las mamás hagan esto. Lo que hacen es permitir. Empiezan a ser permisivas y permiten y permiten. Y porque un día lo agarraron a nalgadas, creen que, listo, yo soy muy buena mamá. No, pero ¿y todas las que no le explicaste? ¿Todas las que no creaste la empatía en tu hijo? Así, ellos van aprendiendo que los límites se pueden pasar y no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué se repite esto? Pueden ser muchos factores. Puede ser porque lo observaste, puede ser porque eso hacían tus padres, pueden ser porque no te enseñaron bien los límites. Hay muchísimos factores, pero siempre tienen que ver con la crianza de esta persona. Ok, pues sí, todo al final tiene que ver con la crianza de nosotros, ¿no? Por eso normalizamos la violencia, por eso agredimos a la gente. O sea, la agresión siempre va a querer tener afectuosamente a la víctima para que la víctima nunca diga nada, porque si lo hace se va a sentir culpable. Así es. Incluso la llegan a querer, pero eso no quiere decir que no siga siendo un abuso, porque acuérdense que abuso es aprovecharte de la situación de desventaja de otra persona. Ya sea desventaja, no es pobre, no es gente sin dinero. Es gente que no ha aprendido algo que tú sí sabes, que es vulnerable en algo, así es. Entonces, crean un vínculo con la víctima porque así se aseguran de mantenerla mucho tiempo en silencio. Sobre todo, X, porque en un abuso, voy a hablar específicamente de un abuso sexual. En un abuso sexual, en muchas víctimas hubo goce en su cuerpo. O sea, hubo sensaciones placenteras en su cuerpo, así se le llama. Y entonces
la víctima duda que fue un abuso, porque incluso al resistirse puede llegar a sentirlo. Es una respuesta automática del cuerpo. Las zonas erógenas se hicieron para eso. Como si a ti te hacen cosquillas, así odies o quieras mucho a la persona, tú vas a sentir las cosquillas. Si alguien te pega, te va a doler, porque el cuerpo se hizo para reaccionar, es natural. Qué fuerte. Entonces, esto es completamente natural y no es culpa de la víctima, es su cuerpo reaccionando. Y muchos abusadores dicen, pero si a ti te gusta, Claro. nuevamente es la manipulación. Te convencen que estás loco o que estás loca. Porque ocurre tanto con hombres como con mujeres, varones. Pero sí hay mujeres, o sea, sí existen y utilizan los mismos métodos. Igualito. La culpa para manipularte. ¿A ti te Tú gusta? querías, ¿no? Yo me he dado cuenta. O yo voy a decir que te estaba gustando. Qué fuerte, la verdad. Y eso nuevamente es parte del problema. Pues aquí en México, si tú, por ejemplo, si yo te digo, X, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo somos compañeras de trabajo y entran 3 compañeras nuevas y yo te digo, mira, ella cuando era niña se murieron sus papás y creció en un orfanato. Entonces vas a decir tú, ay, pobrecita, pobrecita. Pero si yo y mira, ella acaba de tener un bebé y antes de que naciera su bebé, su esposo se murió. Y ahorita está sola con un bebé. Y la tercera, la abusaron sexualmente. O sea, la vemos peor que las otras. O sea, tenemos a las víctimas estigmatizadas como que les pasó lo peor del mundo y van a estar marcadas de por vida y su vida se arruinó. Así dice la gente, le arruinaste la vida a este niño. ¿Por qué? ¿Por qué se le arruinó la vida? Si él no hizo nada. Si él no hizo nada, fue agredido y hay que explicarle y hay que ayudarle si siente culpa, hay que ayudarle si siente pena para que pueda retomar su vida, pero les decimos, ¿por qué le arruinas la vida? No, tú no tienes pruebas de que se le haya arruinado la vida. ¿Por qué dices eso? Entonces, por eso las víctimas también sufren mucho, porque sienten que su vida está marcada, que llevan una marca. Claro que no. ¿Por qué tienes que llevar una piedra que tú no lanzaste? ¿Por qué? A ti te agredieron. ¿Por qué tienes tú que cargar con esa culpa cuando no tiene nada que ver con eso? Y así las tenemos estigmatizadas, por eso también tardan un poquito más en hablar. Hay personas que requieren de terapia para entender lo que les sucedió. La mayoría de ellas lo necesita, pero no significa que lo necesiten porque el abuso las va a volver locas o les va a provocar un trauma de algo. No es por eso realmente, sino porque a veces ocurren cosas en el abuso que no entendemos, como lo que acabo de hablar de la sensación que te acabo de platicar en la pregunta anterior, que alguien necesita explicarnos por qué pasó esto, por qué actué de esta forma. Entonces, si tú sufriste de un abuso y sientes que hay cosas que te duelen de ese abuso, que te hacen sentir culpables, lo primero que hay que hacer es ir a terapia. Y muy importante recordar que la terapia nunca te va a robar la paz, te la va a brindar, porque sí me ha tocado muchas veces. Sí es muy importante que busques un terapeuta que esté capacitado en esto, que esté entrenado en esto, porque no siempre las víctimas no todas se sienten culpables. Por ejemplo, hay quien sabe todo esto y entonces cuando le sucede no se siente mal porque dice, no, pues yo no tuve la culpa, él fue el que me agredió o ella fue la que entienden, y sí se sienten mal al recordarlo, pero no hay una afectación emocional porque entienden que lo que sucedió no fue culpa de ellos. Entonces ellos no van a terapia y la gente, no, es que si sufriste un abuso tienes que ir a terapia. O sea, sí los tenemos, pues. Sin embargo, la mayoría no como que ya siempre estás es mal así. mental, ¿no? Si te pasa un abuso. Así, no, es que tienes que ir. O sea, hay gente que lo sufrió hace muchísimos años, que ya entendió que está bien y la gente tienes que ir porque tenemos la idea de que una persona queda como que traumada de por vida
Y no es así, no siempre ocurre así. O sea, sí hay víctimas que les sucede, pero hay otras que no. A la mayoría sí necesita ir a una intervención terapéutica para que le ayuden a esto que te comenté. Y es muy bonito. Y aunque no lo crean, es muy rápido. Porque en el momento en el que tú le explicas a la persona, esto te pasó por esto y esto sucede por esto. Y mira, léete tal libro y ahí te va a explicar. Las personas entienden y dicen, esto no fue asunto mío. Estoy bien, puedo seguir con mi vida, puedo echarle muchas ganas a esto, a aquello, y entonces pueden encaminarse ya en cosas más funcionales y positivas. Hay gente que lo aplaza mucho, que dice, no, yo, porque cree que los vamos a juzgar. Sobre todo, esto que te comenté hace rato, es uno de los grandes motivos por los cuales las víctimas no van a terapia, no piden ayuda, porque dicen, yo también soy culpable. Yo también soy culpable de mi abuso, porque fui amiga de la persona, porque en algún momento mi cuerpo sintió ese goce, que es natural, no tiene nada que ver con que te haya gustado, pero mucha gente dice, entonces, se siente culpable por eso y por eso no quieren ir, cuando al contrario, aquí los que estamos preparados en abuso sexual conocemos todo eso y sabemos ayudarte. Hay muchísimos profesionales preparados en tu ciudad en esto que te pueden ayudar. Sin embargo, yo no quiero presionar a nadie para que lo haga, porque todos tenemos un tiempo. Y si una persona no está lista para hablar de algo, nuestro deber como profesionales es esperar hasta que la persona esté lista. Siempre decirle lo ideal es que sea lo más pronto que se pueda, pero respetar su tiempo. Respetar su tiempo así sea en 1 año o en 20, no importa. Respetamos las decisiones de la gente. Lo que nosotros podemos hacer por ellas es apoyar, informarnos sobre el tema, sobre todo. O sea, informarnos sobre el tema, porque fíjate que hay mucha gente que le dices, no, pues es que metió la mano y la puso en mi pantalón. Y lo primero que pregunta la gente es, y dice la gente, me puso la mano entre mis piernas. ¿Y qué sentiste? ¿Cómo que sentiste? ¿Por qué preguntaste eso? O sea, primero que nada, cuida lo que vas a decir. Cuida que lo que tú le digas sea realmente porque le quieres ayudar. Escucha, no diagnostiques. Existe algo llamado barreras de la comunicación, como por ejemplo que tú me cuentes algo y yo te diga, ay, sí, a mí también me pasó. Y tú, estoy hablando de mí, ¿no? Yo les invito a investigar algo que se llama barreras de la comunicación. Entonces, evitarlas cuando estemos hablando con una persona que está sufriendo de abuso, como diagnosticar, evitar, posponer, interrumpir. Deja que la persona te platique y apóyala. Y siempre dile qué es lo que tú crees que es mejor para él. Pero siempre, te puedo decir algo que creo que te puede servir. Es que nos han educado para decirle a la gente qué hacer. Lo que tú deberías de hacer es tal cosa, pero eso detiene completamente que la persona pueda seguir sintiendo confianza para contarnos, porque te está contando, no siempre la gente te está contando algo para que lo ayudes, por lo general te está contando para ser escuchado, y con escuchar ya estás ayudando muchísimo. Porque estás haciendo que la víctima entre en catarsis. La catarsis es que entre en tanta confianza que te siga contando. Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo. Porque luego cuando lo sacas vas recordando más cosas y te vas dando cuenta de que, ay, también esto, y esto también lo normalicé y explotas. Sí, claro. Y sobre todo, que una persona que le afecta algo, platica mucho de eso. Y eso sucede no nada más no sucede nada más en un abuso. Sucede también, por ejemplo, en el duelo, sucede en otro tipo de agresiones. Por ejemplo, cuando fallece una persona en el funeral, esto es algo que más evidente lo podemos haber vivido. En el funeral, llega una persona y la viuda o la hija de la persona o el hijo de la persona fallecida le cuenta a quien va llegando cómo murió. Porque una persona, o sea, anoche estaba tan bien y luego se puso mal y de repente, y luego llega otra persona y le vuelve a contar. Y luego llega otra persona y le vuelve a contar. Porque una persona cuando le afecta algo necesita hablar de eso. ¿Y qué hacemos? Ay, ya hay que hablar de otra cosa.
porque creemos que le afecta mucho el tema. Entonces decimos, ya, vamos a hablar de otra cosa porque luego te pones triste. Déjalo que hable. Claro. Te está pidiendo tu ayuda escuchándolo. Déjalo que hable, presta tus oídos, presta tus hombros para llorar. Bueno, pues con cuidado ahorita por la pandemia, ¿no? Pero hay que tener mucho acercamiento emocional a ellas de esta forma. Por eso yo siempre les invito a todos, eduquémonos en esto, para que puedas aprender estas herramientas. Porque sí es cierto, el hecho de que alguien no tenga unas herramientas no quiere decir que no pueda tenerlas después. Hay que conseguirlas, hay que estudiar. Y si no sabes en dónde, pues pregúntale a un profesional. Debes conocer a algún psicólogo, algún médico. Pregúntales, oye, ¿dónde me puedo informar? Asesórate para que puedas ayudar un poquito más. Mente supprima en ese momento para evitar el dolor y recuerdes todo como un sueño. Y otra persona preguntó, ¿por qué muchos lo recuerdan como nubloso? Para esto, yo siempre los voy a invitar a aprender mucho. Pueden aprender el proceso que se lleva a cabo para memorizar algo. Por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar que traes tu pelo lilita, que traías unos aretes verdecitos, porque ya te dije me gustaron mucho. ¿Por qué? Porque hace ratito me dio una historia tuya que decía, me acabo de pintar el pelo, y no sé qué. Entonces, se me queda, ¿no? Y después lo de los aretes. La memoria tiene un proceso y el último paso para la memoria es la codificación. Por eso hay cosas que sí nos grabamos y otras que realmente se quedan en el olvido. Cuando pasamos por algo muy difícil, intentamos no codificar. O sea, es como que sé qué pasó, pero no quiero acordarme de detalles y tratamos de no pensar en eso para que se vaya nublando un poco más. Es un bloqueo del cuerpo, no es malo. El cuerpo busca protegerse, porque si en ese momento tú aceptas lo que pasó, el dolor va a ser inmenso y el cuerpo tiene que protegerse. Es que el primer paso para sanar es entendernos, entender por qué el cuerpo hace lo que hace, entender por qué sucede, aprender te hace libre. ¿Esto lo bloquea la mente o el cuerpo? Nosotros, es nuestra mente, es nuestra memoria. Okay. Nuestra memoria lo bloquea, trata de bloquearlo, porque en sí bloqueado completamente no está. Solo tratamos de no estar, tratamos de no estar realizando mnemotecnia, pues tratamos de no estar recordando lo que sucedió a detalle, como cuando de repente decimos, ay, a ver, ¿en dónde dejé mi celular? Bueno, primero entré, luego me fui, estamos tratando de hacer un proceso de retrocediendo para analizar cosas, tratamos de que eso no se haga con eso, porque sería muy doloroso, muy difícil, y es completamente normal que no lo hagamos. Sin embargo, hay mucha gente que cuando se le explica esto, lo desbloquea y dice, me estoy acordando, es que realmente sí estaba ahí, pero estaba guardado en un lugar donde no nos lastimara. Y como ya no lastima, pues ya lo podemos sacar. Qué fuerte. Y sí, 100%, porque lo bloqueas y como que no quieres pensar en eso, no quieres pensar lo peor de esa persona. Ya con el tiempo que te deja de doler, dices, no, güey, o sea, ahora no me duele, ahora tengo coraje de verlo nublado, ¿no? Ya no, las emociones y los sentimientos se transforman. Pero si en ese momento la información se desbloqueaba, pues no ibas a sentir lo que sientes ahora, por eso tu cuerpo pues estuvo bloqueándolo. Pero tu cuerpo siempre hace las cosas para cuidarte. Si no estamos haciendo nada malo, si todo está bien, si la niña está bien, si el vínculo es bueno para ambos y todo se está haciendo con cariño, con respeto, con límites, como el cariño que un tío le tiene a su sobrina, no tendría por qué pasar absolutamente nada. Si nuestra relación es positiva con una persona, los frutos son positivos. Exacto. El abuso tiene indicadores y secuelas si no se atiende. No quiere decir que una persona porque sufrió abuso ya le va a pasar lo que yo te voy a decir, ¿ok? Yo te voy a decir lo que sucede si alguien fue abusada y no se le atiende en caso de haber necesitado la atención, porque acuérdate que también comentamos que había víctimas que entendían lo que pasaba, que no fue su culpa y que todo está bien y que no la necesitan. Porque fíjate que yo he tenido muchísimas personas
que me dicen, bueno, es que vengo porque pues yo fui abusada de niña. Ay, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? No, yo me siento bien, yo no me siento mal, dice, yo sé que no fue mi culpa, pero pues me dijeron que tenía que venir. Y yo, ¿pero estás bien? ¿Tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. Cuéntame tu vida. No, pues todo está bien. O sea, sí hay gente, hay vida después del abuso, gente, hay vida, se los prometo. Pero hay gente que no tiene estas herramientas que tenía, por ejemplo, esta chica o chico que les comento. Entonces, si no las tiene, necesita ayuda. En caso de no presentarse la ayuda, pueden pasar muchas cosas que también tienen tratamiento. Todo tiene un tratamiento. O sea, no porque ahí me pasó y toda la vida va a ser así. Todo hay un tratamiento. Afortunadamente, para eso es la ciencia, para ayudarte. Y, por ejemplo, una de las cosas que pueden suceder es que primeramente esta niña puede comenzar a tener juegos sexuales con otros niños, como una secuela del abuso. Los niños que sufren abuso pueden llegar a tener juegos sexuales con otros niños. No quiere decir que a esta niña le va a pasar eso. O sea, es algo de que si no se le atiende o que si alguien no la ayuda, puede llegar a pasar, ¿ok? Otra de las cosas que pueden llegar a suceder es que comienzan a ser como más conscientes de su cuerpo. O sea, saben muchas cosas del cuerpo que se les enseña hasta años después. Otra de las cosas es que repitan con los juguetes lo que vivieron. Otra de las cosas es que tenga una imagen distorsionada de su sexualidad por la culpabilidad que llegue a sentir. Masturbación excesiva también, si no se atiende. O sea, todo esto es si no se atiende, son secuelas del mismo abuso. Y a futuro, pues puede haber problemas de autoestima, problemas emocionales, puede haber problemas sexuales también si no se atiende. Y para todo hay un tratamiento, afortunadamente. Alguien aquí pregunta, ¿es importante que la víctima perdone al abusador? No es indispensable. Cada quien perdona si quiere, porque el perdón es personal. Tú perdonas para liberarte de algo, pero no es una obligación. No es una obligación. Sea cual sea la situación, en cualquier situación, no solamente de abuso, tienes derecho a perdonar o no perdonar a alguien por lo que te haya hecho. No estar listo para perdonar o no querer no te hace mala persona. Algo está ocurriendo, pues que no puedes hacerlo en ese momento, no estás listo y eso está bien. Dejemos de obligar a la gente a que perdone, que olvide, que se libere, que deje ir. No sabes de qué estás hablando. Cada persona tiene su tiempo. O sea, no me refiero a ti, a la persona que hizo, no, o sea, me refiero en general. No sabemos de lo que estamos hablando si decimos eso. Aquí tiene su propio proceso, ¿no? Cada quien tiene su propio proceso y debe ser respetado. El acto más grande de amor que puedes hacer por alguien es dejar que aprenda a su tiempo y a su ritmo. Si nosotros obligamos, apresuramos procesos que todavía no podían suceder y salen mal. Entonces no presionemos. Soy culpable si mi ex me hacía sexo mientras dormía, me despertaba pero no proseguí. Eso es una violación, ¿no? Pues mira, aquí a lo mejor tú pudieras decir sí, otra persona pudiera decir no, pero no hay ninguna opinión que esté por encima de la ley y la ley dice que tú no eres culpable. Así es, o sea, si no hay consentimiento en esta parte, es un abuso. Entonces, tú estabas dormida, pero recordemos nuevamente lo que significa abusar. Abusar es aprovecharte de la desventaja de otra persona. Y en ese caso tu desventaja es que estabas dormida y que estabas un poco inconsciente. Si tú quieres decirles, si necesitas decirles, si quieres hacerlo, es muy importante primeramente que revises cómo van a reaccionar ellos, o sea, que te prepares para esa reacción. Una reacción natural es no creer y te voy a explicar por qué. Porque acuérdate que el cuerpo se niega a lo que cree que es insoportable. ¿Cuál es la primera etapa del duelo? La negación. Las personas necesitamos decir no a lo que creemos que no podemos soportar. Entonces es completamente normal decir no puede ser. No es cierto. No puede ser verdad. Yo en alguna ocasión, bueno, en varias, he escuchado de personas que yo quiero mucho acusar a alguien que yo también quería mucho. Y nunca les he dicho que no les creo, pero siempre hay un impulso de, no, ¿cómo?
siempre, porque es un impulso natural del cuerpo, es un impulso natural. El cuerpo se niega a lo que cree que no va a soportar. Para eso es la negación. Entonces, entender que si esto pasa, no es tu culpa, no es tu culpa. Cada quien tiene sus ideas y revisar para qué tú les quieres decir, porque hay muchas víctimas que se sienten mal porque no quieren hablar. No te estoy diciendo que no lo hagas. Hay muchas víctimas que no quieren hablar porque dicen, no, mira, yo estoy bien, la verdad, no me siento lista para hacerlo, no quiero hacerlo, y eso también es respetable. Es cierto que lo ideal sería destapar a esta persona, que nadie más estuviera en peligro, pero si no puedes hacerlo, si no estás listo, no pasa nada. No estás en la obligación porque los demás están diciendo, sí, dilo. Si tú no estás listo todavía, espérate hasta que lo estés. Porque para poder decir, hay que entender todo lo que va a conllevar que tú digas, que es que muy probablemente a lo mejor no te creen, que va a ser muy doloroso. Y aparte mucha gente piensa que va a destruir a su familia. Es que si yo digo voy a destruir a mi familia, ¿tú la destruyes? Tú no la estuviste, la razón es que lo está destruyendo, ¿no? Porque O sea, él fue la persona. ¿tú la destruiste? ¿Acaso tú obligaste a esa persona a hacer lo que hizo? Revisa, lee mucho sobre este tema y revisarás que cualquier persona que fue abusada, incluso, porque esto que te voy a decir, mucha gente dice, ay, qué fuerte esto, no puede ser. Hay niños que vamos a suponer que sufrieron algún abuso de algún primo que es adolescente y que dicen, me siento muy mal porque un día yo lo busqué para volver a jugar a eso. Así me dice, yo lo busqué. ¿Te acuerdas que comentamos que en las secuelas del abuso estaban los juegos sexuales? Si ese niño no hubiera sido víctima, no lo hubiera hecho otra vez. Es secuela del mismo abuso. El abusador despertó en el cuerpo del niño sensaciones que no le tocaba vivir todavía. Por eso está pasando eso, no porque el niño esté provocando ni nada, o sea, no. Incluso si pasó esto, sigue siendo abuso, porque te estás aprovechando de la desventaja de otra persona, de que este niño no sabe, porque eras un niño, porque tú no entendías lo que estaba pasando. Incluso hay muchos, es que yo lo volví a hacer porque se sentía bien. Pues sí, porque tu cuerpo te decía se siente bien, tu cabeza te decía esto está mal. ¿Por qué? Porque no había madurez para entender lo que estaba pasando. Y muy importante, los niños tienen sexualidad, los adultos también. La diferencia es que los niños no han desarrollado erotismo y los adultos sí. Entonces es imposible que un niño te busque con intenciones eróticas. Imposible. Los libros de desarrollo no lo aprueban. Entonces, no. Si llegó a suceder que te buscó para algo, fue porque tú le provocaste esa secuela con lo que tú le hiciste. Que dice, ¿qué diferencia hay en las víctimas cuando el abuso sea de la niñez y no de adultos? Cuando te pasa de niño, cuando te pasa de adulto. Cuando te pasa de niño puede llegar a haber más confusión, porque muy probablemente ni siquiera hayas visto ningún tema sexual, entonces sí llega a ser una víctima más fácil un niño por la desventaja en la que se encuentra. Entonces sí ocurren cosas diferentes. Cuando es de adulto, como ya la persona tiene más herramientas, a veces hay un poquito menos de secuelas. Por ejemplo, la masturbación excesiva no se presenta ya tanto en los adultos que sufren, o sea, ya no, porque en la niñez surge porque el abusador toca una parte que automáticamente siente algo, por lo tanto el niño después a solas llega a masturbarse excesivamente por la secuela del abuso. Es algo que se presenta ya más poco en lo que son las víctimas adultas. Así hay diferencias. Yo lo que les invito, porque mucha gente dice, es que si hubiera educación sexual, los niños no sufrirían abuso. La educación sexual no es suficiente, porque hasta el niño mejor educado sexualmente le puede pasar. Los abusadores son muy listos. ¿Qué es lo que sí debemos hacer para que esto no le pase a nuestro hijo? Primeramente, necesitas analizar qué tipo de papá estás siendo. Porque si eres un papá que educa con miedo, ¿qué tan probable es que te cuente? ¿Qué tan probable es que te cuente? Que al punto es que te cuente.
¿Qué le pasó? Eso es el paso más importante que deben hacer los niños. ¿Qué tan probable es que te cuentes si tú cada que se porta mal le pegas? Porque eso para ellos en su mente es portarse mal. Me porté mal porque me toqué, me porté mal porque él me tocó. Si él cree que eso es portarse mal, no te va a contar. Primeramente tienes que crear un vínculo con el niño de mucha confianza, de que si se porta mal, encaminarlo, hacerte responsable como papá de que algo está pasando mal con tu niño porque algo está haciendo mal tú y encaminarlo. Fíjate, Ix, que yo he tenido familias muy lindas que que el niño ha sido víctima y actúan de forma excelente. En cuanto se enteran, alejan al niño del agresor, lo atienden porque le puede pasar a cualquier familia, le puede pasar realmente a cualquier familia, pero ¿qué pasa? Que este niño tenía educación sexual, supo qué le estaba pasando y tenía confianza con sus padres, entonces fue y les contó porque sus padres llevaban una crianza muy buena, entonces tuvo la confianza de decir, ellos me van a cuidar, ellos son los que me van a cuidar. Eso es lo que necesitamos lograr, que tu hijo esté educado en la sexualidad, pero que aparte de eso, entienda que tú eres su principal fuente de amor y protección y confianza. Si tú educas con miedo, somos muy autoritarios aquí en México, o sea, nos encanta la chancla y nos encanta defenderla. Bueno, aquí están las consecuencias. Qué fuerte. Ir a terapia, ¿no? Claro, hablarlo. porque mira, si en terapia ayudamos al niño, si en terapia le damos el tratamiento que tiene que ser, las secuelas ya no aparecen. Y si aparecen, se tratan. Entonces, yo te recomiendo que si algo así sucedió, la persona vaya a terapia a revisar que todo esté bien nada más. Y si todo está bien, no tienen por qué presentarse las secuelas de esta forma. Pues mira, aquí me están preguntando, ¿recomendarías la crianza respetuosa? Los niños que yo he atendido que le han contado a sus padres lo que les pasó es porque practicaban la crianza respetuosa. Así que espero que eso responda a esa pregunta. Una crianza respetuosa es una crianza que tú llevas de forma positiva y respetuosa al niño. O sea, no dar golpes, explicarle, ¿no? No agredir ningún tipo de sus derechos. Cualquier tipo de violencia, omitirla completamente. ¿Por qué omitirla? Hay muchas víctimas que después de que les pasó esto, pasó lo que iba a pasar, les pegaron. Porque esto es bien común, que tú encuentras a dos niños que están teniendo una conducta sexual y lo primero que haces es agarrarlos a cachetadas, que esto es bien común. Uno de ellos probablemente está siendo abusado. ¿Crees que te va a contar? Claro que no, claro que no. Y luego puede que agarren a cachetadas a otra persona, ¿no? Porque normalizan esos tratos. No, pues o a claro, sus mascotas. es tener una crianza equilibrada, saber cuándo sí se hacen las cosas, cuándo no y de qué forma. Una crianza asesorada por profesionales en donde respetes al niño, porque si lo respetas, te va a respetar, va a respetar a los otros y no estará donde no lo traten como tú. Tú debes de tratar tan bien a tu hijo que cuando alguien lo trate mal, diga, aquí no, aquí no. Ay. Muchos de los niños que continúan es porque pensaron, es que mi mamá me va a regañar, mi papá me va a... Tenemos que ser equilibrados. ¿Dónde pueden aprender todo esto? Hay muchísimos libros sobre esto. Hay muchos profesionales. Hay mucha gente que tiene blogs en YouTube donde suben videos de crianza respetuosa. Nada más fíjense que sean profesionales en eso. Siempre lo que a ti te traiga más paz. Lo que a ti te traiga más paz y nadie tiene por qué juzgarte por eso. Nadie tiene por qué. Y si lo hacen, pues hay que entender que pues no porque mucha gente lo haga está bien. Exacto. Eso sí es muy importante. No porque mucha gente lo haga está bien. Hay muchas cosas que suceden mucho y no por eso quiere estar bien. Entonces, sí analizar mucho este tipo de cosas. Y para todo, los seres humanos tenemos una habilidad llamada resiliencia. La resiliencia la explicamos con las estrellas de mar. Cuando una estrella de mar pierde una extremidad, eso yo me enteré hace poquito y yo me quedé, qué maravilla. Cuando una estrella de mar pierde una extremidad, la vuelve a regenerar. Ay, wow. Va saliendo otra vez el piquito. Yo estaba viendo videos y dije, wow, es cierto. En el área emocional, los seres humanos somos iguales. Así somos. Si tenemos alguna pérdida emocional, nos regeneramos. Tenemos esa capacidad
de ser resiliente. Wow. Claro que no se vayan a cortar un brazo, ¿no? Así nos da el otro brazo. No, hablamos del área emocional. Los seres humanos somos igual. Si perdemos algo en nuestro área emocional, tenemos la capacidad de regenerarnos. Entonces, podemos estar bien. Hay vida después del abuso. Hay vida después del abuso. Hay vida después del abuso y las investigaciones lo confirman. Solamente tenemos que estudiar un poquito más para dejar de estigmatizar a las víctimas de esta forma. Y tenemos que sanar, ¿no? Más que nada, tenemos que sanar antes que nada. Pues muchas gracias, Miro. Gracias por invitarme en este tema en específico porque existe mucha ignorancia. Y una de las cosas que más lastiman a las víctimas es la ignorancia. El conocimiento, mucha gente dice, ay no, más que nos hace libres, nos libera, nos sana. Para eso existe la ciencia, existe para ayudar al ser humano. Entonces yo agradezco que me hayan invitado a compartir este tema que muy pocos tocan. Porque dicen, ay, es que es un tema muy fuerte. No, es un tema grave y por eso tienes que conocer. Y muchas cosas han sucedido porque no se conoce. Hay que educarnos más. Para educar a los niños tenemos que educarnos los adultos. Entonces, más educación sexual, más confianza con nuestros hijos y más prácticas como esta. Yo invito a todos los profesionales de México que por favor empiecen a hablar de este tema, que no le tengan miedo. Es cierto, mucha gente se ofende que porque hay que el tema y por eso existe mucha ignorancia, porque lo evitamos. No hay que evitar, porque al platicar de eso muchas víctimas sanan. Hace como una semana subí un video explicando esto que te comentaba de las sensaciones que ocurren dentro de un abuso. Dura 59 segundos, porque pues TikTok no deja que sea más. Y explico por qué pasa, que es una reacción del cuerpo, que no tiene que ver con que lo hayas disfrutado o algo así. El video llegó a más del 1,000,000 de reproducciones y está lleno de comentarios de gente diciendo, acabas de cerrar una herida. Wow. Diciendo, listo, con esto he sanado mi abuso. Y yo 59 segundos de que yo, ¿por qué? Porque es una información. Porque no lo entienden. Claro, si estuviera más al alcance, ¿cuántas víctimas no hubieran sanado ya antes? O sea, hay que platicar más de esto. Y gracias por permitirme el espacio para hablar de esto. No, al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a la doctora Celia Ramos por ayudarnos con esta entrevista, de verdad. Síganla en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todos lados se encuentra igual. En segundos van a entender muchísimas cosas, porque son temas muy graves que hemos normalizado mucho tiempo, pero ya no más. Tenemos que dejar de normalizarlos y empezar a entenderlos para construir un futuro mejor, ¿no? Claro, así es. Pues discúlpenme un poco por el audio, espero que lo hayan entendido. También muchísimas gracias a las personas que estuvieron en el en vivo, porque fue un en vivo de más de 1 hora y media. Y muchísimas gracias a la doctora Celia Ramos para que la sigan en todas sus redes sociales. Es una tipaza, sabe muchísimo y les va a ayudar muchísimo con sus procesos. Y también a entender otras cosas que necesitamos entender. En mi Instagram y en mis otras redes sociales, sobre todo en TikTok. Ahora que ya sube el video, ya voy a dormir. Bye.